Ya, entonces ayer estábamos viendo el capítulo estamos en el capítulo 10 de ácidos nucleicos y estábamos viendo la replicación del DNA. Este capítulo se basa precisamente se refiere a ver en profundidad la estructura del DNA y la replicación del DNA. Entonces ya estábamos viendo ayer la replicación del DNA y vamos a hacer un repaso rapidito para continuar con el detalle de la replicación. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la replicación del DNA es una síntesis semiconservativa simultánea y que ocurre al mismo tiempo en ambas cadenas. Es semiconservativa porque una de las cadenas de cada molécula, si estas son las moléculas hijas, una de las cadenas conserva la misma cadena de la molécula paterna o molécula de DNA de la célula que se estuviera dividiendo. Para la replicación, si vemos, les había dicho, ¿verdad?, con un aumento, por ejemplo, por decir una analogía, con un aumento de 10x, luego cambiamos a 40x, luego a 100x, me refiero a mayor detalle. Si vemos de manera un poco más resumida, diríamos que intervienen varias proteínas en la replicación. La replicación del DNA es uno de los eventos más importantes. Es el proceso mediante el cual, chicos, se conserva, se transmite la herencia de una molécula, de una célula a otra. Entonces, intervienen muchas proteínas, muchas de las cuales, casi todas, son enzimas. Tenemos la topoisomerasa, la helicasa, en ese orden de actuación. Sería topoisomerasa, helicasa, ADN polimerasa y proteínas estabilizadoras, aumenten eso en sus diapositivas, proteínas estabilizadoras que, como su nombre indica, estabilizan una vez que se ha abierto la cadena. Vamos viendo poco a poco qué se necesitaría para la replicación del DNA. Replicación o síntesis, es lo mismo, ¿verdad? Es como decir la síntesis del DNA, pero en este campo se denomina replicación. Se necesita un molde de DNA. Esta nueva cadena se ensambla sobre un DNA ya preexistente. Se necesita la separación de las hebras del DNA. Esta separación la lleva a cabo unas enzimas denominadas topoisomerasas. Habíamos dicho, recuerdan, que las topoisomerasas producen un relajamiento de la estructura. Recuerden que el DNA es una doble hélice con un giro ligero de forma dextrógira. Entonces, ¿qué hace la topoisomerasa? Va desenrollando y relajando la estructura y ahí aprovecha la situación la helicasa. ¿Qué hace la helicasa? Va rompiendo los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas de ambas cadenas. Para esto necesita energía, por eso hay consumo de ATP. Se necesita enzimas que catalicen la biosíntesis del DNA. Estas enzimas son las DNA polimerasas. O sea, las DNA polimerasas no pueden actuar sin previamente no actúan la topoisomerasa, la helicasa, y vamos a ver que una enzima más. Entonces, las enzimas que catalizan la polimerización, la elongación del DNA, son la polimerasa 1, 2 y 3. Existen 3 tipos de polimerasa, por tanto las denominamos POL 1, POL 2, POL 3. La enzima más importante, que es la enzima replicadora que ocasiona la elongación, es la polimerasa 3. Es una enzima dirigida por molde, es decir, no puede actuar si no tiene ante sí un molde. Y sintetiza pues un producto con una secuencia complementaria de pares de bases del molde. También se requieren, en consecuencia, para la replicación de los 4 precursores activados del DNA. Recuerden que es ácido desoxirribonucleico, pues necesitamos los precursores activados, eran los desoxinucleósido 5'-trifosfato. Necesitamos, por tanto, ¿qué quiero decir? Desoxi-ATP, desoxi-GTP, desoxi-CTP, desoxi-TTP. O lo mismo que decir, ¿verdad? Desoxiadenosintrifosfato, desoxiguanosin y así. Y el magnesio, estamos repasando, por eso estoy diciendo un poco rápido. Las DNA polimerasas no pueden iniciar ellas por sí solas. Para comenzar la elongación, la replicación, porque son las replicadoras, necesitan de un cebador, o en inglés un primer, para empezar la síntesis. Este cebador es sintetizado por una enzima denominada primasa. Vamos a quedar ahí. No, primero no. Vamos a continuar el repaso. Cambiemos, clic, clic, a 40x.
El proceso de replicación se lleva a cabo mediante dos etapas importantes, una iniciación y una elongación. Veamos ahora con mayor profundidad iniciación. Vamos a repetir algo de lo que ya hemos hablado. Primero, las hebras de doble hélice se deben separar. Recuerden que vamos a copiar, se va a replicar la cadena del DNA que es de doble hélice. Entonces, cada cadena actúa como molde, en consecuencia tiene que separarse. Se deben separar las hebras de la doble hélice. La separación de las hebras del DNA requieren ¿de qué tipo de enzimas? Habíamos dicho las topoisomerasas. ¿Qué hacen? Producen desenrollamiento de la doble hélice. Una vez que se está desenrollando, las helicasas entran en acción y van rompiendo los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas. Y se necesita para esto ATP. Entonces tenemos en la iniciación primero la topoisomerasa, ¿verdad? Como un motor va desenrollando, ¿verdad? Desenrollan la doble hélice y luego las helicasas usando sus dominios funcionales. ¿Qué quiero decir con dominios funcionales? Recuerdan que esta helicasa es una enzima y si es una enzima es una proteína. Recuerdan, hay proteínas que tienen en su estructura secundaria y terciaria zonas específicas llamadas dominios que tienen o cumplen una función determinada. Entonces la helicasa tiene dos dominios. Con un dominio esta helicasa se une a la región del DNA y empieza a cortar los puentes de hidrógeno. Y con el otro dominio utiliza o une al ATP, lo hidroliza y forma ADP y ortofosfato para obtener la energía correspondiente. Y se lleva a cabo así la separación de las dos cadenas por rompimiento de los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas de ambas cadenas. Esto va ocurriendo en dirección 3', 5'. ¿Dónde comienza la replicación? Si hemos dicho que la topoisomerasa es la que va a desenrollar a la molécula de DNA, es lógico pensar, ¿verdad?, que de dónde va a comenzar a actuar la topoisomerasa. Pues existen orígenes de replicación en el que va a comenzar la síntesis de la copia de DNA y donde va a actuar la topoisomerasa y después la helicasa. Bueno, pero entonces estos orígenes de replicación son diferentes en células eucariotas y procariotas. Para que sea más comprensible, estamos usando como ejemplo a una bacteria, es decir, a una célula procariota. No tiene núcleo, ¿no? La Escherichia coli. La replicación en Escherichia coli comienza en un único lugar, denominado orice. Todo esto ya hemos visto, ¿verdad? Denominado orice. Y de cómo reconoce la topoisomerasa ese sitio llamado orice por nosotros. Pues hay una secuencia, se reconoce que hay una secuencia, o es un ejemplo de una secuencia de bases nitrogenadas ricos en adenina y timina. Realmente con 3 secuencias repetitivas, que quiere decir que está adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, es como un mensaje. La topoisomerasa está buscando dónde comenzar a replicar. Ve, adenina, timina, y se detiene. Y empieza a desenrollar. Se empieza a desenrollar, la helicasa abre, va rompiendo los puentes de hidrógeno y se forma esta horquilla o burbuja de replicación. Al desenrollarse se separa y separarse el DNA se forman 2 moldes. Este será un molde que es una de las cadenas y este es el otro molde, la otra cadena. A esto se denomina la formación del complejo precebador o burbuja de replicación. Las DNA polimerasas, hemos dicho que para comenzar, no pueden comenzar una vez que se arma o que se abre, que se forma la burbuja de replicación, la DNA polimerasa no puede empezar a sintetizar la cadena complementaria de esta, sino que necesita la DNA polimerasa de un iniciador, un primer o un cebador. ¿Qué es este cebador? ¿Qué es este primer? Es un segmento inicial de ácido nucleico que va a ser luego posteriormente alargado y que es como si fuera, obviamente su nombre lo dice, un cebador para que luego actúe recién la DNA polimerasa o polimerasa 3. ¿Cómo se forma este cebador? Este cebador en esencia es un fragmento corto de RNA. Ya les había dicho ayer que eso es una incongruencia aparente si estamos en la síntesis del DNA, como va a aparecer un fragmento corto de RNA. Esto se entiende porque el RNA sí puede iniciarse, autoiniciarse, no así el DNA. Entonces, interviene una enzima llamada primasa, que en esencia es una RNA polimerasa,
y sintetiza un fragmento corto de RNA, más o menos de unos 5 nucleótidos, obviamente respetando la complementariedad, si aquí es guanina, citosina, si citosina, guanina, y formando así un segmento de ácido nucleico. La característica es que este iniciador, como ayer habíamos dicho, va a sintetizarse siempre en sentido 5', 3', en este sentido, porque la RNA polimerasa actúa siempre en sentido 5', 3', igual que la DNA polimerasa. Entonces, se va sintetizando la RNA polimerasa, adjunta un nucleótido complementario a la guanina, se ve, ustedes tienen en sus diapositivas, que es guanina, citosina y así, y se forma un cebador. La característica de este cebador es que tiene un oxidrilo 3'. Si se fijan, este es el azúcar, esta es la desoxirribosa. Recuerdan, el oxígeno está aquí, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 1, 2, perdón, este es el oxígeno. 1, 2, 3, tiene el oxidrilo 3' libre, que va a reaccionar con el siguiente nucleótido complementario cisguanina, será con la citosina. Luego ese dejará un oxidrilo 3' y ese unirá luego al complemento de la adenina, que es la timina, ¿no? Siempre deja en consecuencia un oxidrilo 3' libre. La secuencia, digo, la dirección de la síntesis del complemento es siempre 5', 3'. Una vez que ya se ha formado aquí hemos quedado. Una vez que se ha formado el cebador, ahora va a actuar la DNA polimerasa. Acción de las DNA polimerasas. Una vez que se abrió la doble hélice, ¿no? Estamos viendo uno de los moldes, es doble cadena, estoy viendo ahorita una cadena. Se abre la doble hélice, interviene una primasa, acabamos de decir que es una RNA polimerasa, y va a sintetizar un cebador en sentido 5', 3'. En consecuencia, deja un grupo oxidrilo 3' que puede atacar a un nucleócido 5' trifosfato complementario según que indica la cadena. Y así, pues, la DNA polimerasa empieza a elongar. Crecimiento de la cadena, ¿no? Crecimiento de la cadena en dirección 5', 3'. ¿Cómo ocurre eso? Vamos a entrar, cambiamos a, ¿cómo ocurre esto? De que se va a ir uniendo, ¿verdad? Según las bases nitrogenadas del molde, se van a ir uniendo los nucleótidos complementarios. Si aumentamos vemos con más detalle, las DNA polimerasas, en particular la polimerasa 3, añaden nucleótidos al extremo 3' de la cadena del polinucleótido, o sea, del cebador, ¿no? O de lo que está creciendo. ¿Cómo sería eso? Si este es el molde del DNA, por ejemplo, timina, entró aquí una adenina, y entonces tenemos el oxidrilo 3' libre. Tenemos el oxidrilo 3' libre. Entonces, la polimerasa 3 va a catalizar que este oxidrilo 3' libre, fíjense, haga un ataque nucleofílico al grupo fosfato más interno del siguiente nucleótido, que tiene que ser complementario del que dice el molde, citosina. Entonces tiene que entrar un desoxiguanosin trifosfato, que el grupo oxidrilo de la cadena en crecimiento hará un ataque nucleofílico a este fosfato, se elimina pirofosfato y queda unido, fíjense, queda unido la guanina complementaria a la citosina. Y otra vez tenemos un oxidrilo 3', y así entra. Si aquí fuera, por ejemplo, timina, tendría que entrar una adenina, y así. Y así va creciendo la cadena, ¿no? Esto catalizado por esta enzima, la polimerasa 3. La dirección siempre de síntesis es en dirección 5', 3'. La DNA polimerasa solo cataliza la elongación de la cadena en sentido 5', 3'. Repito, la DNA polimerasa solo cataliza la elongación de la cadena en sentido 5', 3'. ¿Cómo es esto y con qué fidelidad se copia? ¿Hay errores? Veamos. Muchas DNA polimerasas son capaces de corregir los errores del DNA sintetizado. Por ejemplo, la polimerasa 3, hemos dicho que es la polimerasa que replica
¿verdad? Que elonga la cadena. La polimerasa 3 elimina los nucleótidos mal emparejados, se autocontrola, ¿verdad? Elimina los nucleótidos mal emparejados gracias a su actividad exonucleásica correctora 3', 5'. Yo entiendo que a veces, ¿qué cosa es eso? Parece como que estuviéramos usando palabras relativamente nuevas, pero no lo son. Recuerda, hemos visto al ver la estructura primaria del DNA, que hemos dicho que tenemos que tener claro que estos dos tipos de enzimas, las nucleasas y las ligasas. Dentro de las nucleasas tenemos las exonucleasas, las endonucleasas. Las exonucleasas son aquellas que rompen los extremos de una cadena polinucleotídica. Entonces, volviendo a lo que estamos, la polimerasa 3 está catalizando el crecimiento de la cadena, queda claro, ¿verdad?, del duplicado de una de las cadenas molde. Puede ser que digamos, pongamos, está duplicando, está creciendo, crece a una velocidad enorme. Por ejemplo, Escherichia coli tiene 4.600 y pico nucleótidos. Eso lo replica en 40 minutos. O sea, rapidísimo, se duplican violentamente. Entonces, imagínense que está replicando o está duplicando, polimerizando, y de repente se equivocó. En lugar de entrar guanina, entró otra citosina o entró una adenina. Inmediatamente la enzima que va controlando esto se para. Fíjense, actividad exonucleásica 3', 5'. Recuerden que esto está yendo en sentido, fíjense mi cursor, 5', 3'. Actividad exonucleásica 3', 5' será que así, ¿verdad? Vuelve al otro lado y rompe esto, elimina el que está errado y coloca el correcto. Entonces, la polimerasa 3 tiene actividad exonucleásica y eso garantiza una alta fidelidad en la replicación. La polimerasa 1, a su vez, hemos dicho que existe polimerasa 1, 2 y 3, las más comunes, no comunes, pero las que más vamos a nombrar son la 1 y la 3. La 3 tiene actividad exonucleásica 3', 5'. La polimerasa 1 es el auxiliar, el ayudante de la polimerasa 3. Este tiene actividad exonucleásica 5', 3', y entonces elimina el cebador. Recuerdan que el cebador es un fragmento de RNA. Estaría como intruso, solo ha servido para empezar la elongación. Pero una vez que está terminando, esto no corresponde. ¿Qué hace la polimerasa 1? Viene y elimina al iniciador, al cebador, clic, 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 lo elimina. Quedará esto vacío y se va complementando con los nucleótidos correspondientes catalizados por la DNA polimerasa. Entonces, la fidelidad de la replicación está dada por la polimerasa 3, que tiene actividad exonucleásica 3', 5', y la polimerasa 1, que tiene actividad 5', 3', que elimina el cebador. De esta manera, 5', 3', de esta manera, actividad exonucleásica 5', 3' será en este sentido. Estas propiedades de las DNA polimerasas, tanto la 3 como la 1, contribuyen a la excepcional fidelidad de la replicación. Su tasa de error es inferior a 10 a la menos 8, 0.000000000 de probabilidad de error por cada par de bases. O en otras palabras, hay un error de apareamiento de base en 200 millones de pares de bases. O sea, la fidelidad es alta. Por eso es que hay pocas mutaciones, ¿verdad? Nosotros, si nacemos con ojos negros, seguimos siendo con ojos negros hasta que morimos, ¿no? U otro tipo de mutaciones no se observa, porque hay alta fidelidad en la replicación. Por eso se llama replicación. Les había dicho, ¿verdad? La palabra replicación hace alusión, por ejemplo, a la réplica de un cuadro, que sería la copia exacta, lo más exacto posible un cuadro, ¿verdad? Solo un experto puede ver que ese cuadro es falso. Bueno, pero haciendo alusión a eso. Gracias a estas actividades de exonucleasas y 3', 5', 3'. Ahorita estamos hablando nada más de la síntesis de una de las hebras molde. Estamos hablando de esta, por ejemplo. Como se ha abierto, empieza a sintetizarse en sentido. Esta es la hebra, la azul. Fíjense, este es el DNA.
La topoisomerasa lo abre en las dos cadenas azules, lo desenrolla, la helicasa lo abre en dos cadenas azules. Entonces, fíjense en mi cursor, por favor, la cadena azul, la que estoy describiendo, va a ser copiada. Esta cadena azul, si se fijan, es 3', 5', pero tiene que ser copiada en sentido 5', 3', porque hemos dicho que este va a ser un nuevo DNA y este va a ser otro nuevo DNA. Y las cadenas polinucleotídicas de las dos cadenas de la hélice son antiparalelas. Entonces, se va a sintetizar en sentido 5', 3'. ¿Por qué? Porque la RNA polimerasa solo sintetiza en este sentido. Esta es la RNA polimerasa que está ingresando los diferentes nucleótidos complementarios de esta cadena molde. Pero ¿qué pasa con esta otra cadena? Habría un problema. Esta otra cadena, fíjense, es 5', 3'. Es opuesta a esta otra, 3', 5'. La DNA polimerasa solo puede sintetizar en sentido 5', 3'. Y si esto es 5', 3', pues ya no habría antiparalelismo. ¿Este DNA sería diferente a este otro? Pues no, tiene que ser también antiparalelo. El asunto es de qué sucede. Aquí surge, Reiji Okazaki, este científico que le valió el premio Nobel para explicar cómo puede ser que están avanzando en el mismo sentido, pero se copian antiparalelos. Ambas hebras del DNA parental, estas dos hebras, actuarán como moldes, un molde, otro molde, para la síntesis de nuevos DNA. El lugar donde se sintetiza el DNA se llama también horquilla de replicación, ¿verdad? Parece una horquilla, un tenedor. Horquilla de replicación. En la horquilla de replicación, entonces, vemos una cadena molde que va en sentido 3', 5', y la otra irá en sentido 5', 3'. Esta se copia sin ningún problema, por eso se llama cadena adelantada. La otra cadena había problema. ¿Cómo se va a copiar con antiparalelismo? Surge los fragmentos de Okazaki. ¿En qué sentido? Todas las DNA polimerasas conocidas, hemos dicho, ¿verdad?, sintetizan el DNA solo en dirección 5', 3', no en dirección 3', 5'. Entonces, ¿cómo sucede? Porque parece que ambas están sintetizando en la misma dirección. Este dilema lo resolvió, repito, Reiji Okazaki, que descubrió por microscopía electrónica que en la fracción, en la horquilla de replicación, aparecían fracciones o pequeños fragmentos de DNA. Y dijo, ¿por qué hay pequeños fragmentos de DNA? Pues se le ocurrió genialmente expresar que estos fragmentos de Okazaki son los que van a garantizar que ambas cadenas se sinteticen en la misma dirección al mismo tiempo y con antiparalelismo. Estos fragmentos que observó se llaman, más o menos son fragmentos de 1000 nucleótidos, los denominó él fragmentos de Okazaki, mantiene su nombre. Se localizan durante un tiempo breve en las proximidades de la horquilla de replicación. ¿En qué consistiría? Esto les voy a explicar así. Esta cadena, la cadena líder o cadena adelantada, está avanzando así, ¿verdad? Sin ningún problema. Sentido 5', fíjense en mi cursor, 5', 3'. A su vez, esta cadena también está avanzando así, pero tendría que ir 5', 3'. ¿Cómo puede ser si esto es 5'? La única manera es con estos fragmentos de Okazaki. ¿Qué sucede? Lo siguiente, por ejemplo, esto que está con amarillo, estamos simbolizando a los cebadores o primers, cebadores, que primero un primer y luego de ahí continúa un cebador. La cadena rezagada, que sería esta, se va a sintetizar de la siguiente manera. Una primasa sintetiza un cebador, fíjense en mi cursor, sintetiza un cebador, pero en este sentido. Si esto es 5', 3', tiene que, es 5', 3', entonces tiene que ir la polimerasa tiene que ir en sentido 5', fíjense en mi cursor, 5', 3', para que haya antiparalelismo. Entonces, sintetiza un cebador en sentido 5', 3', y luego la DNA polimerasa empieza a hacer crecer esto en sentido 5', 3'. Pero luego otra vez la primasa viene aquí y forma otro primer, otro cebador. Viene la DNA polimerasa y la elonga, ¿no?, añadiendo los nucleótidos complementarios en este sentido.
y otra vez así va avanzando. En realidad se forma esto y crece en este sentido. ¿Pero en qué sentido en realidad está avanzando? Pues está avanzando en este sentido, junto con esto. He querido mostrarles para que más o menos sería como una síntesis en retro, ¿no? Por ejemplo, fragmento 1, se forma un primer y la DNA polimerasa sintetiza en dirección 5'3'. Pero aquí se forma otro primer y viene la DNA polimerasa 5'3'. Otro primer, 5'3', avanza en este, sintetiza en este sentido, pero ¿en qué sentido está avanzando? En este sentido. Eso le valió el premio Nobel a Regis Okazaki para interpretar eso que veía que realmente coincidía con cómo las dos cadenas se sintetizan de manera continua. Recuerden, hemos dicho, la síntesis es semiconservativa, porque fíjense, en este nuevo DNA, esta cadena es de la cadena del DNA padre o madre, semiconservativa. Simultánea, es decir, así y con fragmentos de Okazaki. Avanza y en la misma dirección. A medida que la replicación prosigue, los fragmentos de Okazaki, ahora, ¿qué pasa con esos fragmentos? No va a quedar un DNA roto, ¿no? Incompleto. Los fragmentos de Okazaki se unen covalentemente gracias a la actividad de las DNA ligasas, que viene una DNA ligasa y, ¿qué pasa? La polimerasa 1, ¿qué hace? Elimina el primer, fuera primer. Muchas gracias, ya nos has ayudado a iniciar. Fuera, y la DNA ligasa une y lo une este fragmento con este. Elimina la polimerasa 1, el primer, y viene la ligasa y lo une para formar una hebra hija continua. Entonces viene fragmento 1, fragmento 2, y la DNA ligasa lo va uniendo. Pero previo, la polimerasa 1 elimina los primers. Una de las hebras del DNA entonces se sintetiza de manera continua y la otra lo hace a base o en base de fragmentos. Pero ambos discurren la síntesis, pero en este sentido y esta en este sentido. Pues obtenemos así la doble hélice, ¿verdad? Que si vemos más o menos en este GIF, cómo sería su estructura tridimensional aproximada de este tipo, ¿no? Para entender, tenía esto que había encontrado que era muy bonito, cómo actuaba. Por ejemplo, esta es la topoisomerasa que va desenrollando, perdón, no es la topoisomerasa, esta es la topoisomerasa que va desenrollando. Esta es la primasa que sintetiza un primer y va añadiendo, ¿no?, la DNA polimerasa. Pero ya que no da, no he vuelto a encontrarlo, pues les he puesto caramba, aquí, si se han fijado, fíjense en trabajo de clase, en el tablón también está ahí en trabajo de clase, 2 videos. Por ejemplo, este. Es lo que hemos visto. Este es el siguiente tema. Ahorita hablando es esto que habíamos visto, ¿no? Lo perdí, chico. Aquí está.
Bueno, ese video, chicos, véanlo como apoyo y pues bueno, espero que les ayude. También está el otro video que también este es un poco más detallado. El otro que les he puesto es un poquito más ligero, pero también les puede ayudar. Bueno, chicos, entonces con esto hemos terminado este capítulo. Ha hablado ahorita lo que hemos hablado en el inicio, el dogma de la biología molecular. Pues bueno, hemos explicado todo lo que es la replicación, ¿no? Y los fragmentos de Okazaki, etcétera, etcétera. Con esto acabamos este capítulo. Les he puesto en trabajo de clase, chicos, ¿verdad? Ya el siguiente tema. Aquí está. Ya he compartido el tema, el capítulo 11. Aquí está. El RNA. Pueden abrirlo. No sé si lo han abierto todavía, no sé si lo han copiado tampoco, pues, pero si no lo han impreso todavía, tal vez no pueda servirles mucho de apoyo. Pero vamos a empezar ahora este capítulo porque al inicio he colocado como un repaso y no va a haber problema si no lo han impreso. Voy a ir solo hasta donde sea como un repaso por ahora, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a comenzar este otro tema. La segunda parte de los ácidos nucleicos. El capítulo 11. Estamos viendo aquí, recuerden, el dogma central de la biología molecular. Aquí estamos viendo la estructura del RNA de una sola cadena. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a estudiar el RNA, pero no quiero que estudiemos el RNA nada más, sino que el RNA, chicos, es precisamente la forma en la cual se expresa la información del DNA. El DNA guarda, que hemos dicho, es el archivo genético de una célula. Guarda celosamente toda la información genética de esa célula. Nos dice lo que es y lo que hace esa célula. Y para pasar, cuando una célula se divide en dos células hijas, pues ¿qué sucede? La replicación del DNA. Y se mantiene muy fiel esa copia del DNA. Bueno, si tanto copia, si tanto guarda con tanto celo el DNA, esa información, pues es que esa información es valiosísima. Y esa información tiene que expresarse. Hemos dicho qué es lo que es y lo que hace la célula. Entonces, esa información del DNA tiene que expresarse. Ustedes saben, en las células eucariotas el DNA se queda en el núcleo, nunca sale. En las células procariotas está un DNA, digamos, citoplasmático, pero también queda en su lugar. Esa información del DNA tiene que ser llevado para la síntesis de proteínas. ¿Cómo va a ser eso? Pues se sintetiza una molécula, otro ácido nucleico, que es el que va a llevar la información hasta los ribosomas. De eso se va a tratar este tema. Hagamos un repaso de unión con el otro capítulo. Existen dos clases de ácidos nucleicos en la célula. Bueno, ya hemos visto, es el DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA, ácido ribonucleico. Aquí vale la pena aclarar que los virus no son seres vivos. Toda célula tiene DNA y RNA. Toda célula viva. Los virus, como no son vivos, pues solo tienen o DNA o RNA. Los ácidos nucleicos constituyen biomoléculas de enorme importancia. Determinan lo que es y lo que hace una célula. Cumplen muchísimas funciones los ácidos nucleicos. El almacenamiento de la información genética a cargo del DNA, la transmisión de la información genética de una célula madre o padre a unas células hijas, pues mediante la replicación que acabamos de ver, la recombinación, bueno, esto van a ver en biología molecular, cambios, recombinaciones a nivel genético, y luego la transcripción del DNA para formar RNA. Esto es nuestro tema de hoy. Transcripción del DNA para formar RNA. Y también esto es nuestro tema, estos dos. Y luego la traducción de este RNA para formar proteínas. Fíjense que las proteínas, les había dicho, ¿verdad? La estructura de las proteínas no es al azar, depende o está condicionado genéticamente. Pues, ¿quién condiciona? El DNA. Desde el punto de vista de la ubicación, los ácidos nucleicos hemos dicho que son DNA y RNA, pero desde el punto de vista de su ubicación, siempre que se ve una clasificación, chicos, hay un punto o una perspectiva de clasificación. Siempre. Si yo les digo, clasifican ser humano, ustedes me dirán, ¿desde qué punto de vista? Desde el sexo, hombre, mujer, bueno, ahora no se sabe. Por tamaño, altos, bajos, por peso, gordos y así, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista de la ubicación,
puede haber un DNA nuclear cuando la célula es eucariota, porque son las que tienen núcleo. DNA celular, las procariotas, que están en el citoplasma. DNA plasmidal, solo en las procariotas. Los plásmidos son especies de virus que infectan a las bacterias. Les van a ver al año en microbiología. DNA mitocondrial quiere decir que en las células eucariotas, nuestras mitocondrias tienen DNA, lo que indicaría algún ancestro importante de origen de las células. En los cloroplastos de las plantas y los virus DNA. Lo mismo, el RNA puede ser mensajero, puede ser ribosomal, puede ser un RNA de transferencia, que está presente tanto en eucariotas como procariotas, un RNA nuclear, obviamente solo en eucariotas, y también los virus RNA. Esto es lo que vamos a hablar ahora, pero esto también depende, ¿verdad?, del DNA. Diferencia funcional entre DNA y RNA, porque ahora vamos a hablar del RNA. El DNA es el portador de la información genética. Se puede considerar como archivo genético celular. El RNA es el ácido nucleico responsable de garantizar que los genes, es decir, la información del DNA, es el responsable de garantizar que los genes del DNA se expresen a través de síntesis de proteínas. Cada proteína que tiene nuestro cuerpo ha sido expresada gracias a que tenemos ese gen que condiciona la síntesis de esa proteína. Una subdisciplina multifacética, hemos visto otra vez, ¿no?, respecto a la biología molecular, y que nos va a contextualizar lo que vamos a ver en este capítulo. La replicación, el DNA dirige su propia replicación, ya hemos visto. Se forman 2 moldes, cada molde se copia exactamente, con copias complementarias. Luego, esta información celosamente guardada tiene que ser, de alguna manera, ese mensaje, los genes son los que llevan esa información en la estructura del DNA, tienen que expresar, sintetizando finalmente proteínas. ¿Cómo y quién ayuda a eso? Pues la síntesis mediante el procedimiento llamado transcripción del DNA para formar RNA. O sea, el RNA se forma a partir del DNA. Es el que lleva, inicialmente sería el RNA mensajero, copia la información de una sección del DNA, que es un gen, y se transforma en RNA mensajero. Como su nombre dice, está llamando el mensaje. Vamos a ver esto en detalle. Lleva el mensaje y ese mensaje tiene que ser con un código. Ese mensaje tiene que ser traducido en los ribosomas para sintetizar proteínas. Sus niveles primarios, secundarios, terciarios, hemos dicho que no es al azar, sino que está condicionado genéticamente. Estructura de los ácidos nucleicos, hagamos un repaso. El ácido desoxirribonucleico es una doble hélice, el azúcar es la desoxirribosa y sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, las purinas, timina y citosina, las pirimidinas. En cambio, el RNA es un ácido nucleico que por lo común aparece solo como una sola cadena. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, el azúcar en el RNA es la ribosa, aquí es la desoxi, la ribosa. Y otra diferencia es que en las bases nitrogenadas, las purinas son las mismas, adenina y guanina, pero las pirimidinas, en lugar de timina, está el uracilo. Y entonces el RNA que vamos a ver es una cadena, su ácido nucleico de una sola cadena. Expresión de la información del DNA. Hemos dicho que esta información celosamente guardada del DNA tiene que ser expresada. Para algo sirve la información. Una célula, chicos, podríamos similar a una fábrica. La membrana celular serían los muros que tienen sus puertas, ¿no?, los poros. El citoplasma sería todo el campo de la fábrica, donde existen departamentos de síntesis. Por ejemplo, es una fábrica de, no sé, de fideos, pues estarán pues las diferentes organelas, serán las zonas en las que se va a preparar la masa. En la otra zona será la cocción. ¿Y dónde está el archivo de todas las recetas, de todo lo que da el origen a esa fábrica? En la central de archivo, que sería el núcleo. ¿Y dónde está? En toda su información de sus archivos. Esa información que va a dar, por decir en este caso, una receta de un fideo famoso de esa fábrica, pues esa debe ser expresada. Expresión de la información del DNA. El DNA dirige su propia replicación y también dirige su transcripción para luego dirigir su traducción y sintetizar proteínas. Pues esta parte es la que ahora vamos a ver.
el anterior capítulo hemos visto esto. Ahora vamos a ver todo esto. La expresión de la información del DNA. ¿Y qué es esto de la expresión de la información? El DNA hemos visto, ¿verdad? Una cadena, solo es una partecita, pero por ejemplo en nuestro genoma es 3.200 millones de pares de bases y tenemos 25.000 genes que expresan cada una de nuestras proteínas. ¿Qué es un gen? Si recordamos, ¿verdad, chicos? ¿Qué es un gen? ¿Alguien recuerda? Es la unidad fundamental de la herencia. Es una parte de la estructura del DNA que tiene una información determinada que tiene como objetivo sintetizar una proteína específica. El gen es una parte del DNA, una porción, una fracción que pueden ser miles o hasta miles o cientos de miles de nucleótidos que tienen como función expresarse sintetizando una proteína en particular. Por ejemplo, el color de ojos celestes de una persona, el cabello crespo, el color de piel, etcétera, etcétera. En este caso, quiero mostrarles aquí, esperen un cachito, para que esté claro esto, para que se ubiquen sobre todo, ¿no? Por ejemplo, a ver, permítanme, y voy a copiar esto. Conseguí esto que me pareció bonito. La ubicuidad de lo que es un gen, que nos va a ayudar a entender aquí. Este videíto me gustó. Ese es un cromosoma. En el cromosoma está súper enrollado el DNA. Aquí no se ve la doble hélice, ¿no? Pero está unido con proteínas. Y luego si desenrollamos este DNA, fíjense, ahí tenemos el DNA. Y una partecita de este DNA es un gen. Entonces, esta parte del DNA, que es un conjunto de cientos o miles de nucleótidos, van a dar lugar a la síntesis de una proteína. Oh, perdón. Y esa es la función que ahora vamos a ver qué papel juega el RNA. Bueno, les voy a dejar el enlace, me pareció interesante, bonito, para ubicarnos qué es un gen. Ese es el DNA, son los nucleosomas que se forman por proteínas. Si lo desenrollamos, ¿verdad? La doble hélice del DNA, las bases nitrogenadas y una parte es un gen. Entonces los genes están en el DNA y están súper enrollados en nuestros cromosomas, ¿no? Para ubicarse. Siempre es bueno ubicarse cuando estamos hablando de estructuras de este tipo. Perdón. Ay, caramba, ¿qué pasó aquí? Ya. Volvemos a... Caramba. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver en este capítulo. La expresión de esta partecita de una fracción del DNA, denominado gen. Ese gen, esta fraccioncita va a ser, su información va a ser transcrita y a partir de esta partecita se va a formar un RNA. Luego el destino de ese RNA es otra historia que vamos a ver más adelante. La expresión de la información del DNA incluye de modo general 2 pasos. Perdón, ¿alguien está haciendo alguna pregunta? Espérenme un cachito, ¿a qué se refiere? Sí, ¿quién preguntó? Levantó la mano, a ver, voy a fijar, creo que hay un chat. No estoy presentando. Perdón. A ver. ¿Qué pasó? Seguro al hacer el video. Gracias. Mil disculpas, chicos. Entonces, lo que les decía, que lo que vamos a ver es, pues, ¿por qué es importante esto, chicos? No se trata de qué es el RNA, su estructura es así, se replica así, no, sino quiero que contextualicen esto, ubicándose, por ejemplo, en el cromosoma. Nosotros tenemos 23 cromosomas. En cada cromosoma está súper enrollado el DNA. Ese súper enrollamiento en toda esta cadena está llevando 25.000 genes. No todos expresan proteínas, pero la mayoría de ellos sí, lo que da lugar a nuestro proteoma, por ejemplo. Entonces, esta partecita del DNA llamado, bueno, aquí estoy poniendo chiquitito, ¿no? Es más grande, han visto en el video,
esta partecita del DNA es lo que se tiene que expresar, porque digamos su función es sintetizar la proteína de la enzima exoquinasa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues mediante el proceso de transcripción para sintetizar un RNA mensajero. El RNA mensajero sale del núcleo y se dirige a los ribosomas, donde va a llevar el mensaje y alguien tiene que traducir ese mensaje para que luego se sintetice la proteína. Es eso lo que vamos a ir viendo. Vamos a quedar acá, chicos. No sé, tal vez sean impreso o no, porque quiero que tengan al lado las diapositivas para que vayan aumentando, subrayando, etcétera. Esa función tiene las diapositivas. Entonces, vamos a quedar acá. Si hay alguna pregunta respecto a cualquiera de las diapositivas, chicos, pueden formularla. Voy a anotar que aquí estamos quedando. Grupo 310-28, ¿no, chicos? 28 de 09. La siguiente semana continuamos, porque siempre estoy dudando dónde hemos quedado, pues para que no haga eso. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Y como les digo, si no es ahorita la pregunta, cuando lean y tienen alguna pregunta, pues planteen al inicio de la clase. Es importante, chicos. Eso me está indicando que leen. Eso me está indicando que tienen algún interés. Por favor, lean, chicos. Bueno, perdón, voy a parar esto.